En este video compartiré con ustedes un ejemplo de conexión con el análisis vectorial. Para este ejercicio sumaremos las fuerzas que están aquí, las fuerzas A, B y C, vamos a encontrar la resultante. Entonces, en primera instancia, vamos a encontrar las componentes de cada una de estas fuerzas. Para ello vamos a hacer una tabla y aquí pues vamos a ir descomponiendo cada una de las fuerzas. Entonces, aquí vamos a hacer una horizontal y aquí vamos a escribir las fuerzas. Aquí van a ir nuestras fuerzas. Aquí el ángulo. Ya he especificado el ángulo. Y vamos a empezar aquí con las componentes. Voy a hacer esto un poquito más para acá, por si no me queda el espacio. La componente en X de la fuerza. Y la componente en Y. De la fuerza. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera fuerza. Tenemos que la primera fuerza es A con una magnitud de 20 newton y como pueden notar el ángulo es de 0 grados. Entonces tenemos una fuerza A con una magnitud de 20 newton y 0 grados. El ángulo pues es de 0 grados. Y ahora, ¿cómo calculamos la magnitud de la fuerza en X? Recordemos que la fuerza en X se calcula multiplicando la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces sería en este caso la magnitud de la fuerza A es 20. Entonces nos queda que es 20 por el coseno de 0. Y si desean esto lo voy a hacer un poquito más grandecita. Bueno, entonces aquí lo multiplicamos y esto nos queda exactamente 20, ¿verdad? Es 20. Y ahora la fuerza en Y sería 20. Ya se sabe que la magnitud de la fuerza A en Y es 0, ¿verdad? Pero lo vamos a escribir siempre. 20 por el seno de 0, que sería 0, ¿verdad? Y esa es la magnitud de la fuerza en Y. Si quieren esto lo voy a mover un poquito más acá. Muy bien, ahora esto es F seno, ¿verdad? Del ángulo. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente fuerza, que es la fuerza B. B tenemos que son 30 newton. Ahora, fíjese bien, el ángulo, recuérdese que el ángulo de cada uno de los vectores de fuerza siempre es con respecto al eje X positivo. Desde ahí parte el ángulo. Y siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Estamos siempre en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el ángulo de aquí hasta acá? Si ahí hay 30, quiere decir que ese ángulo es de 150 grados, ¿verdad? Porque recordemos que aquí es 180. Estamos, aquí es 180. Entonces, como hay 30 a 180, que es el ángulo hasta acá, le quita 30, le va a quedar 150. Listo. Bueno, entonces ya tenemos el ángulo del vector B, vector de fuerza, 150. El ángulo pues es 150. Y ahora sería, para la componente en X de la fuerza B sería 30.
la magnitud de la fuerza por el coseno de 150 grados. ¿Y esto cuánto nos queda? 30 por coseno de 150. Eso nos queda menos 25.98. Y ahora me falta la componente en Y. Sería y la componente en Y sería 30. Aplicamos magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, ¿verdad? Sería la magnitud es 30 por el seno de 150. Y esto nos da nos da 15. Este en el caso de la fuerza B. Ahora me falta la fuerza C. Agregamos aquí un renglón más. Y ahora la fuerza C es 40 newton. Aquí lo tenemos. 40 newton. Ahora el ángulo. El ángulo sería, recordemos que de aquí a acá hay 180, ¿verdad? Entonces a 180 le sumamos 52 y ese sería el ángulo de la fuerza C, que sería 232. El ángulo es 232. Entonces aquí el ángulo 232 grados. Acordémonos que aquí es 180, ¿verdad? 180 le sumamos este ángulo que es de 52. ¿Estamos? Bueno, entonces nos queda que ese ángulo es de 232. El DC, ¿verdad? Recuerde que siempre el ángulo, ¿verdad?, de cada uno de los vectores siempre se cuenta desde el eje X positivo. Recuerde siempre eso. Desde aquí y en este sentido, ¿verdad?, en contra de las manecillas de reloj, siempre. Muy bien, ¿por qué? Porque si lo hacemos así, ya nos va a dar los valores de las componentes ya con todo y signo. No tenemos que estarnos ahí fijando de si le escribo el menos o no le escribo, ¿verdad?, sino que ya de manera directa ya nos da el valor de la componente, considerando el cuadrante, ¿verdad?, y todo. Muy bien, entonces vamos ahora a la componente en X de esa fuerza. Sería primero la magnitud de la fuerza, que aquí sería 40 newton. Y se multiplica por el coseno de 232 grados. Y eso nos da menos 24.6. Punto 60 menos 24.63 lo podemos dejar. Y ahora vamos a la componente en Y, que sería siempre la fuerza, 40 la magnitud, por el seno, ¿verdad?, de 232. Recuerden siempre dejar su calculadora en grado, ¿verdad?, al inicio. Menos 31 menos 31.52. Ahora, cuando ya tenemos ya todas las componentes de la fuerza, como lo que tenemos aquí ya,
porque solo son 3 fuerzas. Ahora vamos a hacer la sumatoria. Recuerden que la resultante, ¿verdad? Es la suma de las fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? Es el vector asociado a la suma de la fuerza. Entonces ahorita vamos a sacar la componente en X y en Y de la resultante. Entonces, primer paso, hacemos la tablita para poder descomponer las fuerzas, ¿verdad? Tanto en X como en Y. Y ahora el siguiente paso va a ser encontrar pues las componentes de la resultante. Entonces vamos a sacar primero la componente en X de la resultante, que es la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a sumar todas las fuerzas en X. Esta y esta. Sumamos las 3 y nos da una fuerza de menos 30.61. Esto en X, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo en Y, ¿verdad? Es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a sumar esta y esta. Sería 15 menos 31.52 y nos queda una fuerza de menos 16.52. Ahora, cuando ya tenemos las componentes de la fuerza, lo que vamos a hacer para no equivocarnos con el signo del ángulo, siempre yo le recomiendo al estudiante que grafique la resultante de acuerdo a las componentes en X y en Y. Entonces, el siguiente paso vamos a graficar. Ahora, siguiente paso, vamos a graficar. Entonces, más o menos, según lo que notamos, la resultante tiene una componente en X que es negativa, tendría que ser en este lado, menos 30.61. Y una componente en Y que también es negativa, o sea que está en este cuadrante. Y aquí es negativa. Entonces, más o menos la resultante está por acá, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando aplicamos la tangente, ¿verdad? Siempre la tangente lo que me da es este ángulo, acuérdense siempre, es este ángulo. Pero el ángulo real, acuérdense que el ángulo real de la resultante es este, siempre partiendo del eje X positivo. Entonces siempre le recuerdo al estudiante que hay que graficar de acuerdo a los componentes en X y en Y, graficar la resultante para no equivocarse con el ángulo. Muy bien, entonces ahora, ya teniendo esa gráfica, ya todo es más sencillo para el ángulo. Y ahora vamos a hacer, si quieren, lo de la parte del ángulo y después la parte de la magnitud. Decimos que el ángulo, primero este ángulo, lo vamos a encontrar con la tangente. El ángulo es igual a la tangente inversa de, si quieren, escribamos valor absoluto para que el ángulo siempre nos quede positivo, de la resultante en Y, de la resultante en X. Nos queda que es tangente inversa menos 16.52 entre, y ahí sacamos el ángulo. Pero recuerden que ese no es el ángulo real del vector, ¿verdad? Y esto nos queda 28.4, lo podemos dejar. Acuérdense que este no es el ángulo real del vector, ¿verdad? Siempre el ángulo es de acuerdo al eje X positivo. Entonces aquí ahora sacamos aquí que el ángulo de la resultante sería, le sumamos 180, ¿verdad? Y nos queda 208.5 grados. Ese para el ángulo. Y luego para el resultante solo aplicamos esta formulita. La raíz cuadrada, la magnitud, ¿verdad? La componente en X al cuadrado más la componente en Y, porque ya se me va a cerrar. Y eso nos da 34.8 newton.
Entonces con esos resultados tenemos la resultante, que es